este proyecto se hablarán sobre los hechos que ocurren durante el imperio de Maximiliano, el gobierno de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, donde se expresan resúmenes acerca de esos temas que han influido mucho en nuestras vidas diarias. El imperio de Maximiliano describiremos todas las leyes que creó, acontecimientos importantes, los subtemas, situación política, labor legislativo, relaciones de la Iglesia-Estado, situación económica, derechos del hombre y el ciudadano, y el contenido social. En resumen, Fernando Maximiliano, archiduque de Australia, acepta el ofrecimiento que conservadores mexicanos le hicieron para ocupar el trono de México, al creer que las firmas mostradas a este por la comisión de mexicanos que le visitaron en el castillo de Miramar plasmaban los deseos del pueblo mexicano de tenerlo al frente del gobierno como emperador. Otro tema sería el gobierno de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, que se centraron en la educación pública y gratuita para que los jóvenes que no tengan los recursos suficientes para estudiar, ellos los pudieran ayudar. También se fijaron en la no reelección de presidentes, ambos teniendo los mismos acuerdos, y también fijarse cómo estaba yendo en su economía México y en la relación que tenía con otros países. La agricultura, la revolución industrial lo desarrollan más. Finalmente, en el Porfiriato se dieron muchos puntos fundamentales que serían las vías férreas, las industrias que desarrolló Porfirio Díaz, las leyes que propuso, los puertos donde se comercializan, los creó para desarrollar más al país y así pueden llegar barcos y ver un proceso más rápido en la comercialización. Esta información fue sustraída del libro de Historia de México del siglo XIX y sus repercusiones de Yucatán, desde la página 127 y 190, y algunas fueron buscadas en fuentes de internet. Realmente este trabajo tiene como objetivo conocer el proyecto político que pretende instaurar el imperio de Maximiliano, entender la importancia histórica y política de la República restaurada y la identificación de las peculiaridades del entorno político que ejerce Porfirio Díaz durante los 30 años de Porfiriato. Relaciones Iglesia-Estado. 6 meses después de iniciado el gobierno de Maximiliano, llega a México el nuncio, representante del Vaticano, enviado por el Papa con objeto de arreglar los asuntos pendientes entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Sin embargo, no hubo arreglos. El emperador había preparado, en colaboración con los liberales mexicanos de su gobierno, un concordato que se conformaba con los intereses de la Iglesia. Tal documento comprendía los siguientes puntos. Número 1. La tolerancia de todos los cultos, siendo la católica la religión del Estado. Número 2. La Iglesia habría de ser un órgano del Estado y sería subvencionada por este. Número 3. Los servicios del clero serían gratuitos. Número 4. Cesión de los bienes eclesiásticos al gobierno. Número 5. Establecimiento de un patronato imperial como el español, cuya finalidad sería someter a la Iglesia a la autoridad del Estado. Número 6. Nueva reglamentación para las órdenes monásticas por acuerdo entre el Papa y el Emperador. Número 7. Supresión del fuero eclesiástico. Número 8. Registro civil administrado por sacerdotes pero en calidad de funcionarios civiles. Y número 9. Secularización de cementerios que, sometidos a la autoridad civil, serían comunes para los católicos y quienes no lo fueran. El nuncio se negó a firmar el concordato y Maximiliano trató de presionar mediante la promulgación de diversas leyes que confirmaban la legislación reformista de Juárez y establecían el patronato imperial, sometiendo por completo a la Iglesia. Esta actitud del emperador acabó de agravar las grandes relaciones con el Vaticano. Maximiliano mantuvo sus ideas liberales y siguió los consejos de Napoleón. En un momento en el que su posición política no estaba consolidada y su gobierno necesitaba la ayuda de aquella facción conservadora que lo había traído a México. Situación política.
Al iniciar su gobierno, Maximiliano buscó la conciliación de los partidos antagónicos y procuró atraerse a los liberales mientras manejaban los conservadores. Integró en su equipo a elementos liberales, pero su gabinete particular, cuya influencia era significativa en las decisiones gubernamentales, estaba integrado por extranjeros que en su mayoría desconocían las costumbres, el idioma y las necesidades de los mexicanos. Maximiliano ratificó la proclama de Forey en favor de la nacionalización de bienes eclesiásticos y la libertad de cultos, además confirmar el carácter constitucional de la monarquía. Asimismo, en varias ocasiones el emperador intentó elaborar una constitución, incluso preparó un anteproyecto antes de embarcarse para México. Sin embargo, tal constitución nunca llegó a establecerse, pues Maximiliano no podía actuar de manera libremente, pues se encontraba bajo la tutela del comandante francés y además debía atender consejos de Napoleón III, que lo instaba a ejercer un gobierno personalista, pero a base de grandes principios de la civilización moderna. Pero por otro lado, Maximiliano jamás obtuvo la aprobación de los mexicanos. Pronto advirtió que los republicanos no estaban vencidos y que los miembros de la Junta de Notables no representaban a toda la nación. El emperador realizó 3 viajes por el centro del país y Emperatriz visitó Veracruz y Yucatán. Aunque ambos fueron gratamente acogidos por los habitantes de los lugares que recogieron, y a pesar de que Maximiliano interpretó su actitud como apoyo a su gobierno, nunca pudo contar con la simpatía popular. Labor legislativa. Aunque Maximiliano no pudo formular una ley suprema para el país, logró establecer un estatus provisional del Imperio Mexicano en abril de 1865. Este documento de tono liberal coincidía con la Constitución de 1857. Consagraba la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la propiedad, la libertad de culto y de expresión, especificada que no existiendo de esclavitud ni de hecho ni de derecho en el territorio mexicano, cualquier individuo que lo pise es libre por solo ese hecho. Consideraba la propiedad como inviolable, prohibía el trabajo gratuito y forzado, reglamentaba el trabajo para los menores, establecía normas impositivas fiscales que serían generales y decretarían anualmente, y promulgaba la libertad de prensa. Sin embargo, el estatuto otorgaba al emperador el poder absoluto de manera indefinida, lo cual contradecía las primeras declaraciones de Maximiliano en el sentido de conservar la soberanía por breve tiempo para crear instituciones liberales. El documento no satisfacía conservadores ni liberales. A los primeros les contrarió la tolerancia de cultos y el resto de sus características liberales, mientras que a los liberales les disgustaba la concentración de poderes en la persona del emperador. Respecto a la esclavitud, no obstante que el estatuto ratificaba su abolición al aceptar el ingreso a nuevo territorio de los sudistas confederados vencidos en la Guerra Civil estadounidense, Maximiliano autorizó asimismo el paso de esclavos, que aunque serían libres por el solo hecho de pisar suelo mexicano, conservarían las obligaciones que tenían con su patrón antes de inmigrar, lo cual equivalía a mantener su condición de esclavos. Por esta razón, se acusó al emperador de favorecer el establecimiento de la esclavitud. En noviembre de 1865, Maximiliano expidió un decreto que liberó a los peones endeudados, limitaba jornadas de trabajo a 10 horas y abolía los castigos corporales. Obligaba a los patrones a proporcionar asistencia médica a los jornaleros y establecer escuelas gratuitas. Mediante la promulgación de un conjunto de leyes y decretos fueron organizados el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Instrucción Pública y Cultos. Se crearon la Academia Imperial de Ciencias y Letras, el Museo Nacional de Historia Natural, Arqueología e Historia
la Escuela Especial de Comercio, la Escuela Imperial de Agricultura, así como la Biblioteca Nacional. Asimismo, se estableció una serie de reglamentos sobre administración económica y militar. Maximiliano se interesó en continuar con la redacción de un código civil, el cual fue publicado el 6 de julio de 1866. En el orden social se impulsó una política poblacional. Buscaba atraer la inmigración de europeos, pero no pudo realizarse porque se desconfiaba de la seguridad interna en México. Un proyecto más fuerte fue el que se impulsó de la pequeña propiedad agrícola, que fue a partir del fraccionamiento de los latifundios por medio del deslinde de terrenos, del clero y de las comunidades indígenas, así como la venta de las grandes haciendas. El gobierno se proponía dotar de un terreno a cada campesino, de una tierra o lo que sería un rancho pequeño y una cría de ganado, pero desafortunadamente no se pudo porque la clase que era la trabajadora ya estaba acostumbrado a que lo lideren o a a su paternalismo que se los daban por sus patrones. Entonces, cuando obtuvieron su libertad, no supieron cómo manejarla. El programa agrario se había agravado por el despojo de las tierras de las comunidades indígenas, que lo marginó y dificultó aún más la sociedad nacional. La economía del imperio fue desastrosa de principio a fin. Se puso a mano de varios europeos la Hacienda o el Ministerio de Hacienda, pero no mostraba ningún interés por el imperio mexicano. A comienzos de 1865 se había agotado el primer empréstito y se buscaba concertar para propiciar la generación de recursos económicos en el imperio mexicano. Entonces las únicas fuentes eran las aduanas de los puertos, que eran las fuentes de ingreso, ¿no? Y se negociaba ya en situaciones desventajosas. Esto hizo que se eleven las deudas del Estado, que eran de aproximadamente 500 millones de francos, y finalmente el total de recursos contratados solo ingresó el erario, la cuarta parte del erario es prácticamente, se puede decir, el pueblo. Y esto fue para manejar las campañas, que por cierto también habían estado mal planeadas, en contra de las fuerzas republicanas. El rey ya comenzaba a perder interés en la ocupación de México y rechazó las propuestas de Almante. Sin embargo, prometió seguir ayudando al imperio mexicano. La condición fue que la mitad de las aduanas fuera para él. Fue destinado para cubrir los créditos otorgados al gobierno de Maximiliano. El emperador mexicano se vio obligado a hacer y aceptar sus costosas decisiones porque, además de la necesidad... el tema es gobierno de Benito Juárez. Esto tuvo un periodo entre 1867 a 1871. Una política liberal que dio vigencia a la Constitución de 1857. Esto trató el 5 de febrero de 1857, donde establecía las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, y reafirmó la abolición de la esclavitud. Eliminó la prisión por deudas civiles, el castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, entre otros factores más. También algo que benefició en la economía este gobernador es que redujo el ejército durante esa época, los políticos financieros para el aprovechamiento público, impulsos de empresas privadas nacionales y extranjeras, nuevas vías de comunicación, fomentó la agricultura, apoyando a los campesinos incorporó al país a la revolución industrial, que mayormente se fijaron en la comercialización.
incorporó al país o lo convirtió en un puente a México comercial, sociedad y la cultura. En la sociedad impulsó de la pequeña propiedad agrícola, despojó de tierras a las indígenas, desamortificación de las tierras del clero. En la cultura creó un vasto sistema educativo obligatorio y gratuito. Impulsó de reformas pedagógicas, renovó métodos de enseñanza, y entre otros factores que ayudaban mayormente a la población. Él se fijaba y se basaba mayormente en la gente del pueblo, de cómo convivía, cómo vivía, y la manera. Mayormente él se centró en el estudio, le brindaba apoyos a personas más necesitadas y creó algunas reformas. Porfirio Díaz fue el presidente que tuvo mayor duración en el poder. Nació en Oaxaca en el año de 1830. Estuvo en la presidencia de manera interina en 3 ocasiones y estuvo fijo desde el año de 1884 al año de 1911. Él es hijo del matrimonio Díaz Morí. Fue el hijo número 6. Él quedó huérfano de padre a la edad de los 3 años, ya que su papá falleció a causa de la epidemia del cólera. Él estudió en la escuela amiga, que fue donde él aprendió a leer y escribir. En el año de 1843 ingresó al seminario tridentino, donde aprendió muy bien latín. Esto luego lo aprovechó para dar clases y poder ayudar a su familia económicamente. Más tarde ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Abandonó el seminario, situación que enfureció a su padrino de nombre José Agustín, que le retiró todo tipo de ayuda económica. En esta misma institución estudió Derecho y fue alumno de Benito Juárez. Porfirio Díaz participó en la Guerra de Ayutla y luego ingresó al ejército. Peleó en la Guerra de Reforma, que condujo a la presidencia a su antiguo maestro de Derecho, que era Benito Juárez. Al final de la guerra fue ascendido a general y electo diputado. Más adelante, Díaz lanzó el Plan de Noria, en donde se oponía a la reelección, pero no tuvo éxito y como consecuencia tuvo que irse del lugar. Cuando Juárez falleció más adelante, regresó a México por amnistía, siendo presidente en ese momento Sebastián Lerdo de Tejeda. Tejeda también aspiró a la reelección, así que Porfirio se rebeló contra su plan con el plan de Tuxtepec y lo desalojó de la presidencia. En el año de 1873, el Congreso lo declara presidente de la República y, siendo coherente con sus ideas de la no reelección, concluye con el periodo y deja al general Manuel González. Una vez hablada sobre lo que fue Porfirio Díaz, en este caso su vida y obra, pasemos a los acontecimientos más importantes de lo que era el porfiriato. Pasemos en este momento a lo que es social. Durante el porfiriato, las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir a condiciones iguales a las que poseían la población europea. Debido a esto de la población mexicana, la clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaban en distintos niveles de empleo, en empleos públicos, ascendido a la educación, que lo permitía un modo de vida mejor que el de la clase baja que había en ese momento. La clase baja era la mayoría de la población, que estaban compuestos por campesinos y por obreros, quienes vivían al margen de progresos técnicos y sociales que se daban en la época.
al grado que la clase baja era prácticamente iletrada y vivía con una economía de subsistencia y estaba mal alimentada. Las duras jornadas simplemente les dejaban aportar alimentos insuficientes como era el chile, el jitomate, el frijol, la calabaza, el maíz, que eran la base alimentaria de la mayoría de la población, ya que era lo más fácil que se podía conseguir y porque ese era su trabajo de ellos, que eran campesinos, que se dedicaban más que nada al campo, si se puede decir así. Pasando al lado económico del porfiriato, es ahí cuando empezaron a salir varias ramas económicos, que podrían ser como la industria minera, el comercio, la ganadería, la producción artesanal, la pesca, y así fueron surgiendo varios, como era también la producción agrícola entraba, que se enfocaba en ciertos productos como el azúcar, el café, el enequén, que era muy común, el hule y otros productos que se destinaban para poder ser exportados de materias primas, o sea, para que puedan ser la exportación de materias primas. Y como asimismo la economía que se fundamentó, se pueden ver en dos principales, que era la agropecuaria, que se representaba en grandes haciendas productoras, y la segunda, que era la industria, que simplemente se enfocaba a las industrias mineras, petroleras y textiles, a los que se quedaban en manos principalmente de inversionistas extranjeros. En el aspecto político, como ya hablamos del económico y el social, ahora toca lo que es el político, que en este caso podemos ver el plan de Tuxtepec, que el general Díaz creó en el año de 1876. Propuso como ley suprema de la nación al principio de la no reelección, tanto de presidente como gobernadores. Además, aseguró que en ningún momento aspiraba a permanecer en el mando y que al obtener triunfo volvería a la inquietud del hogar doméstico. Pero no lo cumplió, porque al asumir en segunda ocasión la presidencia de la República en el año de 1884, se reeligió de manera que pues cualquiera diría, si tú estabas proponiendo que no haya reelección, ¿por qué ahora tú quisieras volver a la reelección? Hasta que en el año de 1910 lo obligó a renunciar y dejar su país. Fue tan firme en su política contra la delincuencia a los disidentes que ante la noticia de un complot revolucionario en Veracruz se le atribuyeron a la orden de mátalos en caliente. Pero Porfirio Díaz también fue un gran conciliador, pues lo mismo integró en su gobierno a liberales que a conservadores y fue capaz de convertirse en punto de equilibrio entre posturas y anteriormente confrontados al gobierno de general Díaz. También se le atribuyó a la política de pan y palo, que el pan era para el que trabaja y el palo era para el que se rebelaba. En el aspecto religioso solo nos queda más que nada decir que fue cuando la Iglesia Católica se volvió a fortalecer y aseguró su posición hegemónica en el país. Díaz continuó con una tiránica línea liberal para favorecer a las comunidades protestantes, o por sí haberse hecho de la vista gorda del clero, volvió a establecer su hegemonía. Hay que reconocer que él fue el quien impulsó la pluralidad religiosa de México, que en este caso era la religión católica. Ya para finalizar, hablemos un poco de los aspectos generales, que solo nos queda decir que Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió a la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó acerca de 3 décadas de paz al final de un siglo de pura batalla. La economía tuvo una recuperación significativa. La minería, la industria y las comunidades se desarrollaron rápidamente por primera vez en su historia.
y México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. En conclusión, al respecto de todos estos temas, como el imperio de Maximiliano, el gobierno de Benito Juárez, el gobierno de Sebastián Lerdo y el porfiriato. Iniciamos con el imperio de Maximiliano, que fue una política de 1863 a 1867, donde trajo muchas cosas significativas. Sin embargo, al ser emperador fue entregado una lista de nombres de la población mexicana que se desea que sea emperador, sin haber pasado varios procesos como lo hicieron los anteriores candidatos. Una de estas cosas que influyen en la vida actual y que se siguen conservando serían como las culturas, como la vestimenta, la gastronomía, la artesanía y los sitios arqueológicos que siguen en pie. Otro punto sería el gobierno. En esa época realizaba eventos para recaudar dineros para los pobres. Eso actualmente hay, pero el dinero nunca se sabe a dónde llega. Otra ley sería que puso restringir el trabajo a menores y reducir el tiempo de trabajo. Aún sigue viendo esto actualmente. Y también te sobreexplotan, aunque no se toma en cuenta mucho a los jóvenes. Y otro punto sería la ley que se prohibió las formas de castigo corporal, que ya no existe actualmente, sino solo de castigo de cárcel por años. Y decretó que la fuerza obrera no podía ser comprada. Aún se sigue conservando. Otro tema sería el gobierno de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Cada uno aportó algo fundamental que tienen en relación a ambos gobiernos. Uno sería de Benito Juárez, que hizo que cualquier joven pudiera estudiar y que se le prohibiera a los gobiernos la no reelección. Con el tiempo se ha notado gran proceso que ha llegado hasta actualmente. Se han modernizado las nuevas reformas de estudio y la no reelección aún se sigue conservando. Un punto sería de Sebastián Lerdo, que se preocupa por la población y la economía, así creando varios factores que se encuentran actualmente, como la construcción de las vías férreas, amplios caminos en las carreteras, las telegráficas que aún hay pero ya se han modernizado mejor, y eso hizo que México fortalezca en su economía. Se puede notar en los días actuales. Eso hizo que México sea una gran potencia. Otro sería crear escuelas que estudiaran a los jóvenes gratuitamente. Todo esto se conserva. Ya para finalizar y por último, el porfiriato, algo que fue muy significativo para la vida actual, que aún se conservan la mayoría de estos factores. Uno serían las vías férreas, que sigue existiendo de gran ayuda para transportar alimentos, nada más, ya no llevan pasajeros. También los nuevos puertos con el tiempo actualmente se han fortalecido, han sido más grandes, se han mejorado y se ha hecho que México sea una gran potencia. La política, las leyes que hizo fueron las reformas que se conservan en la vida actual, como la no reelección, así como dicho, sigue influyendo de la misma manera. En la agricultura, la ley que deslinda y coloniza de los terrenos baldíos. En los días actuales, el presidente les obsequia terrenos a los del pueblo para que lo trabajen, sembrando alimentos. Además, antes Díaz apoyaba las industrias enequeras para que se fortalezca la comercialización. Sin embargo, en la vida actual, ese producto natural fue cambiado por el plástico. Aún existe, pero no tanto como antes. Dando por concluir este tema, cada una de las partes mencionadas nos llega a una conclusión.
conclusión que todo lo que tenemos que aportó cada uno de estos temas, que aporta todos estos temas, nos da a concluir que fueron grandes cambios que nos han beneficiado en los días actuales y que han hecho tener un gran control sobre el pueblo con las leyes que pusieron los gobernantes.